Augustin-Louis Cauchy fue un matemático francés nacido en 1789 en París, aunque poco después se vería obligado a mudarse a Arcueil debido al régimen del terror producto de la Revolución Francesa. En 1810, Cauchy empezó a dar sus primeros pasos como matemático en Cherbourg, iniciándose como ingeniero y tomando contacto con importantes obras tanto de Laplace como de Lagrange. Este último vio en nuestro protagonista grandes capacidades y le animaría a seguir en su carrera como matemático. Cauchy fue publicando sus conocimientos en sus memorias, que eran evaluadas por Lagrange, y asombraba a grandes matemáticos de la época como Legendre y Carnot. Así pues, decidió dedicarse plenamente a las matemáticas, mudándose a París e impartiendo clases en la Escuela Politécnica, una de las más prestigiosas. Fue entonces cuando escribió Cours d'Analyse, obra que supuso un gran cambio para las matemáticas del siglo XIX. Ante su oposición a la política de Napoleón III, se vio obligado a exiliarse. Por su gran renombre, acabó como catedrático en la Universidad de Turín, aunque esto no le limitó para dejar de contribuir a las matemáticas de entonces. Lamentablemente, Cauchy falleció en 1857 en una localidad francesa llamada Sceaux, dejándonos 7 libros y más de 800 memorias en toda su obra matemática. Una vez ingresado en la École Royale Polytechnique, Cauchy fue percibido por la escuela como un profesor impopular debido a su carácter tan innovador. A pesar de las motivaciones personales del autor de que su libro se utilizase en clases, una vez publicado, sus intenciones se vieron frustradas por el Consejo, el cual obligó a Cauchy y a André-Marie Ampère a modificar su plan de estudio en la escuela. En consecuencia, Cours d'Analyse nunca fue utilizado en las aulas como libro de texto. Dicho libro se divide en 3 bloques. La primera parte son los preliminares, en la que define las notaciones utilizadas para evitar cualquier confusión y ser muy preciso. A continuación, vienen los 12 capítulos, en los que se concentra todo el contenido del libro. Y por último, 9 notas en las que amplía ciertos detalles de algunos capítulos. En este bloque destaca la concepción que tiene Cauchy de los números que conocemos de toda la vida y la relevancia que le da a las palabras utilizadas. Por ejemplo, recalca la diferencia entre número y cantidad. Un número surge de las magnitudes absolutas, mientras que una cantidad es un número precedido por su signo, ya sea más o menos. A su vez, habla de cantidades infinitamente pequeñas e infinitamente grandes, que inducen a las bases del cálculo infinitesimal de hoy en día. También hace diferentes usos de las notaciones para el logaritmo y las raíces. Por ejemplo, para destacar si es una solución en concreto o un conjunto de soluciones, así como para las funciones trigonométricas y sus arcosenos. En los 3 primeros capítulos titulados sobre funciones reales, sobre cantidades infinitamente pequeñas y grandes, y sobre funciones simétricas y alternas, define los tipos de funciones que existen, las reales, las implícitas y las funciones compuestas. Además, empezaría a estudiar los límites y las cantidades que decrecen indefinidamente convergiendo a cero, muy útil para Cauchy al momento de estudiar la continuidad de una función. Al fin y al cabo, no deja de ser una ampliación de los preliminares, explicando las nociones más básicas de la forma más exhaustiva. Recordemos que este libro tenía el objetivo de utilizarlo en las aulas, por tanto es natural que fuera tan riguroso en los conceptos tan básicos. En el siguiente capítulo, Determinación de funciones enteras, pone el foco del estudio en la interpolación de funciones a partir de un número de valores ya dados, utilizando nociones algebraicas que se basan en las raíces de los polinomios y tiene múltiples utilidades: aproximación de funciones, teoría de números, física, ingeniería y computación gráfica. Seguidamente, en el capítulo titulado Determinación de funciones continuas, Cauchy se centra en el estudio de funciones continuas de una variable que verifican ciertas condiciones dadas por ecuaciones funcionales. Y llegamos finalmente a uno de los capítulos más interesantes, titulado Sobre series reales convergentes y divergentes. En dicho capítulo define lo que es una serie convergente y establece los ya tan famosos criterios de Cauchy sobre la convergencia de series utilizando las nociones de decrecimiento y crecimiento monótonos y las cotas superiores e inferiores. Sobre expresiones imaginarias y su módulo, introduce la noción de lo que hoy en día llamamos números complejos
y los denota por números imaginarios, compuestos por una parte real y otra parte imaginaria. Además, hace una observación de gran importancia. Cualquier número imaginario se puede escribir de la fórmula módulo argumental, identificando cada uno de estos con un cierto módulo y un cierto ángulo. Sobre derivadas y funciones imaginarias, Cauchy define el concepto de variables imaginarias, concepto sobre el cual construye las funciones imaginarias y procede con el estudio de estas, entendiéndolas como dos funciones reales, sirviéndose así del estudio realizado para funciones reales. Sobre series imaginarias convergentes y divergentes, discurre sobre los criterios de convergencia y divergencia de las series imaginarias, sirviéndose, al igual que en las funciones imaginarias, de los criterios de convergencia para series reales. Actualmente se reconocen ciertos errores realizados en este campo debido al desuso del concepto de convergencia uniforme. El capítulo 10, sobre las raíces reales o imaginarias de las ecuaciones algebraicas, se centra principalmente en dar una demostración rigurosa a partir de otros 4 teoremas del teorema fundamental del álgebra. Una función de grado polinomial n tiene exactamente n raíces imaginarias. En el 11 capítulo, descomposición de fracciones racionales, como bien indica el título, se trata de la descomposición de fracciones racionales. Aunque dicho método fue desarrollado por el suizo Johann Bernoulli, Cauchy lo incluye en su obra debido a la importancia que toma en la resolución de integrales. Se trata de dar una descomposición de una fracción racional en la suma de otras fracciones, cuyos numeradores son más simples con tal de facilitar el cálculo de primitivas. Finalmente, en el capítulo 12 sobre series recurrentes, Cauchy se centra en el estudio de dichas series. Estas son aquellas series que, empezando desde el primer término, el coeficiente de cualquier potencia de la variable es expresada como una función lineal de un número fijo de coeficientes de potencias menores. Cauchy establece una relación entre dichas series y las fracciones racionales, de modo que la serie en cuestión es convergente si su ratio, dado a partir de constantes encontradas tras la descomposición fraccional, está entre 0 y 1. El análisis matemático, desarrollado en el siglo XVIII por matemáticos como Bernoulli, D'Alembert y Euler, tuvo una amplia aplicación en geometría y mecánica. Sin embargo, a finales de ese siglo, enfrentó una crisis en sus fundamentos. Fue Cauchy quien, con sus libros L'analyse algébrique de 1821 y Le cálculo infinitésimal de 1823, logró reconstruir los fundamentos del análisis sobre bases más rigurosas y conceptos más precisos, lo que calmó las preocupaciones de otros matemáticos de la época como Gauss, Abel y Bolzano. Cauchy introdujo el concepto clave de límite de forma precisa, definiendo una función continua como aquella en la que un crecimiento infinitamente pequeño de la variable resulte en un crecimiento infinitamente pequeño de la función. Además, utilizó la noción del límite para estudiar la convergencia de series, lo cual fue una novedad en la enseñanza de la época. Cauchy empleó su estudio del análisis en su obra Le cálculo infinitesimal, aplicando las nociones de límite al cálculo diferencial e integral. A pesar de algunas insuficiencias, las obras de enseñanza de Cauchy tuvieron una influencia considerable en toda Europa, marcando el camino hacia un nuevo análisis durante mucho tiempo.